Bueno, íbamos a ver, para el tema de la arquitectura, había gente que me dibujaba en axonometría, ¿no? Claro, en axonometría, en caballera, militar, pues o las axonometrías ortogonales, son perspectivas muy fáciles, porque imaginaos que voy a una casa y tomo las medidas y quiero hacer un boceto rápidamente de cómo es la casa. Bueno, pues es una forma muy sencilla. Cojo las medidas y digo, bueno, la forma de la casa es esta, imaginaros, la planta es esta, y vamos a poner aquí este cuarto hasta aquí. ¿Cómo convertir esto en perspectiva? Pues hay una forma muy sencilla. Cojo el plano, lo desplazo, copio esta misma forma, o sea, lo que se llama en geometría una traslación, ¿no? Entonces esto mismo lo calco aquí arriba, lo que tendría que hacer un calco, ¿no? Es una perspectiva utilizada por los militares, por eso de ahí viene el nombre. Entonces una vez que lo he calcado, basta con que una las líneas y ya tengo mi perspectiva en 3D, ¿vale? Bueno, esta es lo que se llama la perspectiva militar, una forma rapidísima de dibujar, con lo cual ahora todos los elementos verticales siguen estas líneas verticales, mientras que los elementos horizontales están en verdadera forma, por ejemplo una mesa, una silla, ¿no? Entonces esto es horizontal, y por ejemplo esto, para que resulte realista, le doy reducción a la mitad, por ejemplo un cubo, esto está tal cual, una cara en verdadera forma, pero para que resulte real, porque si le doy la misma medida, no parece un cubo, entonces le doy, por ejemplo, la mitad, ¿vale? Perspectiva militar, para bocetar, fantástico, sencillísimo. Habría otra perspectiva que es parecida, que es la caballera, que es girar esta figura. Entonces, digamos que esto está visto desde arriba, pero ahora quiero que esto sea frontal, entonces es así. Con lo cual es la caballera. ¿Qué ventaja tiene uno sobre el otro? Pues que si hago una casa en caballera, pues la voy a hacer así, por ejemplo. Entonces me interesa, por ejemplo, en este caso, mostrar en verdadera forma la fachada, una caballera. Entonces aquí es donde aplico la reducción, por ejemplo, de 3 partes cojo 2. Se llama reducción sobre el eje Y de 2 tercios, ¿vale? O sea que cojo 2 partes de 3, ¿vale? Ahora bien, si cojo esta, aquí lo que me interesa es ver el tejado. Entonces coloco aquí encima el tejado. Esa es la ventaja de hacer la perspectiva militar. Me muestra lo de arriba, la caballera. Sin embargo, son idénticas, como os habréis fijado, porque el cubo basta con darle la vuelta para convertirlo en militar. Y luego tenemos una última perspectiva que vi por ahí, alguna axonometría, alguien hacía una casa con todas las líneas paralelas, las hacía así. Claro, es mucho más fácil en un dibujo de ingeniería. Si voy a hacer un objeto lleno de entrantes, salientes, imaginaros un motor, pues es mucho más fácil trabajar con paralelas. Porque claro, si no es así, si la casa no está hecha con paralelas, si es algo así, entonces estas dos líneas concurren en un punto, esta también, esta también, esta también. O sea que esto es mucho más complicado. Ahora viene esta por aquí, ahora viene esta por aquí, esta viene por aquí, esta viene otra vez hacia aquí, esta ahora va a venir por aquí, o sea que vamos a abrirlo más hacia aquí. Fijaros que esta perspectiva, esto se abre mucho, ahora esto lo cerramos por aquí también. O sea que este es el cuarto ahora habría que marcar bien las líneas que son del objeto. Y ya no digo si encima, aparte de las líneas del objeto, pues aquí hay una circunferencia que es una alfombra, pues esa circunferencia aquí habrá que hacer las diagonales y ver aquí los puntos por donde esa elipse va a ser tangente. O sea, fijaros la complejidad de hacer algo en perspectiva respecto a una perspectiva cónica, que se llama la que tiene fugas, respecto a una perspectiva de tipo proyección cilíndrica, caballera, militar, axonométrica, ¿entendéis? ¿No? Entonces, bueno, yo os diría, si vais a hacer una casa de este tipo midiendo de un boceto, perfecto. Si vais a representar un cuadro, el cuadro representa lo que lo jode es esto, ¿vale? Esto es una perspectiva desde arriba, veremos metiéndonos dentro del cuarto. Y calcular con precisión estos ángulos, distancias, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a quitar esto y ya nos metemos en ese ejercicio. Bueno, y vamos a tener toda la perspectiva cónica y para ello vamos a tener en cuenta varios elementos. ¿Vale? A ver, esto para ver un papel. Recordar de la cónica tenemos varias perspectivas cónicas.
tenemos una cónica vista frontal, no es muy real, una oblicua con dos fugas, aunque pueden tener muchas más, se llama de dos fugas, vamos a llamarla oblicua mejor, y una oblicua de plano inclinado, que también puede tener como mínimo 3 fugas, aunque puede tener muchas más, ¿no? ¿Qué diferencia habría? Pues esta. Fijaros que en una perspectiva, esta era una caballera, pero de repente, pues estas líneas concurren en un punto. Entonces la convierto en una cónica frontal, ¿vale? O sea que en perspectiva cónica, la que el ojo ve, recordad que todas las paralelas tienen un punto en común, excepto que estas líneas, al ser paralelas al plano donde dibujamos, el plano de cuadro, pues aparecen ya paralelas. Pero bueno, en geometría también las paralelas también tienen un punto en común, ¿no? En la geometría, por lo menos, que estudiamos la perspectiva. Entonces, fijaros que de esta pasamos a la cónica oblicua. De la sonometría con líneas oblicuas respecto al cuadro, por ejemplo esta, que es una sonometría, mantenemos el paralelismo, pasamos también a oblicua con 2 fugas. Entonces nos queda algo como esto, así. Fijaros que seguimos manteniendo que todas las paralelas tienen un punto en común. ¿Lo veis, no? Y por último, si me acerco y veo esto más pequeño que esto, pues tendríamos también, a partir de esta sonometría, ya manteniendo fugas, en vez de mantener que estas son todas paralelas, van a una misma fuga, vamos a ver que estas también vayan a una misma fuga. Entonces sería esto mismo, pero la parte de abajo la quitamos. Quitamos la parte de abajo y hacemos también que haya concurrencia de las verticales hacia abajo, ¿no? Entonces tendremos esta fuga. O sea que hay otro punto de fuga para este prisma. Y por último tendríamos la que vimos antes de la curvilínea, que ya sería llevarlo a unos extremos quizás excesivos, pero bueno, también entra dentro de lo que es la normativa, ¿no? Hacer esto, convertir esto en líneas curvas, según lo veamos a mayor o menor distancia, ¿no? Como está así alejado, lo normal es que la curvatura sería otra de las cuestiones que habría que ver, qué tipo de curvatura y en qué dirección van a ir las curvas de ese objeto curvo, ¿no? Y entraríamos en la perspectiva visual, que lógicamente no tiene tanta curvatura. En la perspectiva natural nos dice realmente que las líneas rectas las vemos como curvas, ¿no? Bueno, pues esas serían las perspectivas. Nos metemos, esta es muy complicada, aunque también la podemos ver, la sabrán, sobre todo calcular distancias, si lo hacemos a ojo no. Vamos a hacer ya la borré, la que no tenía fuga hacia abajo, con lo cual en principio es más sencillo para hacer un boceto, ¿vale? Hacer la perspectiva de esa arquitectura en plan así muy básico. Malo de mojar esto que luego lo escribe bien. A ver si lo secamos y entonces... El próximo día ya con regla. Vamos a empezar a hacer figuras sencillitas, poco a poco. Bueno, tenemos entonces ya, no vamos a meternos ahora con cuestiones ni de encuadre, ni de proporción, bueno, proporción la básica, ¿no? Entonces, lo primero, hacer siempre la línea del horizonte. Recordad que es la altura en la que está el cuadro, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, la línea del horizonte. Una línea horizontal, de ahí viene el nombre, ¿no? Veremos más adelante porque está a la altura del horizonte. Físicamente está, digamos, un poquito por debajo, ya veremos por qué. El horizonte también es curvo, pero es porque la Tierra es curva. O sea que si veis en el mar veréis que el horizonte se curva de esquina a esquina, ¿no? A una distancia en la que estamos viendo el horizonte, que son unos 6 kilómetros, 5 kilómetros y pico, pues ya veis realmente la curvatura de la forma del horizonte marino, ¿no? Que es un horizonte realmente que es el contorno esférico, ¿no? Bajo nuestro punto de vista. Y luego íbamos a hacer 2 fugas, entonces podemos hacer un cuadrilátero donde entra nuestra casa y sabemos que, por ejemplo, podría ser este. El de atrás ya no lo tengo por qué hacer completo. Digamos que es simplemente un rectángulo. Conste que no sé si es rectángulo cuadrado, o paralelogramo, o lo que sea, o, en principio, un paralelogramo sé que es. ¿Por qué? Porque las paralelas tienen un punto común, o sea que hasta puede ser un romboide, ¿no?
o puede ser un rectángulo, o puede ser un cuadrado. Todo esto lo puedo calcular. Cuando tengamos los métodos, puedo hacer lo contrario. O sea, puedo de una perspectiva sacar todos los datos. Puedo coger una foto y saber cómo es ese objeto. También puedo hacer al revés. Puedo partir de los datos y construir la perspectiva. Vale. Bueno, una vez que tenemos esto, decíamos que las líneas verticales iban a aparecer tal cual. Entonces basta con que haga aquí, por estos puntos de intersección, las verticales, ¿no? Entonces ya digo, bueno, pues aquí va mi vertical. Si quisiera ser preciso, para eso tenemos la regla, ¿no? Digo, bueno, pues una vertical, lo digo porque a mí a corta distancia se me distorsiona mucho, entonces aquí otra vertical, aquí otra y aquí punto, ¿no? Eso quiere decir que las líneas de la casa aparecen vertical según esta perspectiva, ¿no? Bueno, pues ya las marco hasta la altura que quiera. Voy a hacerlo por aquí, voy a hacerlo por ejemplo por aquí. Y ahora sé que esta línea, si es paralela a la de arriba, debe confluir en el mismo punto de fuga, ¿vale? O sea, que la casa podría venir por ejemplo hasta aquí. Este debe ser el punto de fuga. Fijaros que corto aquí. Entonces ya tenemos la perspectiva de un prisma, ¿no? Recordad que esto es la perspectiva que el ojo ve, o sea que cuando hacemos abajo en dibujo artístico una tarima, lo que pasa es que en la tarima estamos agachados, no vemos la parte superior de la tarima, ¿no? O sea, tenemos ya la perspectiva cónica oblicua con las dos fugas, ¿vale? Y podemos remarcar bien las líneas. Bueno, imaginaros que ahora quiero poner un tejado aquí, que no me salga muy lejos, entonces tiene que ser bastante inclinado, pero quiero que el tejado, visto aquí en perspectiva, en una perspectiva, por ejemplo, axonométrica, quiero que este tejado tenga dos aleros del mismo tamaño y con igual pendiente. O sea, sería algo como esto. O sea que los faldones, los faldones no los alderos, no los aleros, tiene este ángulo igual que este, ¿no? Y por tanto, este punto está centrado en la parte media de lo que es la casa, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues una forma muy fácil de calcular sin tener datos, sin tener nada, es, si hago las diagonales, sé que este es el punto medio, ¿vale? La intersección de ambas diagonales en un cuadrilátero, que sé que es un rectángulo, que va a ser un rectángulo, pues me define aquí el punto medio. Fijaros que en perspectiva ese punto realmente no cae en medio real, ¿no? Queda más desplazado por efecto de la perspectiva. Ahora sé que por aquí puedo trazar una vertical y sobre esta vertical es donde voy a encontrar realmente la parte superior del alero, del faldón del tejado, lo que se llama la cumbrera, ¿vale? Que es esta línea, ¿vale? O sea, la cumbre del tejado, ¿vale? Entonces la coloco a la altura que quieras, si la coloco aquí muy arriba va a salir la fuga fuera, ¿no? Entonces para que me caiga aquí dentro del dibujo, ya que el límite del papel lo teníamos aquí, voy a hacer que caiga por debajo, por ejemplo. Si lo coloco aquí está alineado, lo voy a colocar más hacia abajo, así es un tejado casi horizontal, o sea casi no tiene pendiente. O sea que vendría por aquí la continuación del tejado. Esto más adelante daremos la pendiente para calcular con precisión la inclinación de ese tejado. Recordad, todos estos datos son técnicos. En este tejado, si a esta medida le llamamos A, o sea, este cateto vertical y este le llamamos B, ¿alguien sabe cuál es la pendiente de ese tejado? La pendiente que llamamos M es igual a partido B. ¿Vale? Siempre es el segmento vertical entre el horizontal. Cuando vamos por una carretera nos dice esto tiene una pendiente del 10%, pues significa 10 partido 100. O sea, por cada 100 en horizontal, 10 en vertical. Esto es la pendiente de 10 partido 100. ¿Vale? A veces veis en una señal pone pendiente del 10%. Bueno, pues ese es 10%, A partido B, A partido B. Pues así podemos calcular, por ejemplo, las pendientes. Bueno, si hacemos aquí una línea vertical,
aquí este punto, entonces ya sé que la vertical pasa por estos dos puntos. Bueno, pues esta es la fuga de esas dos líneas, de esta línea y la de atrás, ya que estas dos, esta y esta, son paralelas, ¿lo veis, no? Son paralelas, tienen el mismo punto de fuga. ¿Y por qué está sobre esta otra fuga? Porque es un plano vertical, y un plano vertical corta este plano en esta recta, ¿no? Bueno, hagamos ahora, por ejemplo, un saliente para la casa, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, coloco una puerta, lo voy a colocar aquí. Yo voy a decir, la puerta viene desde aquí hasta aquí. Esta puerta resulta que, como la fuga de este plano va hacia allá, pues necesariamente la profundidad de la puerta irá hacia ese punto. O sea que tiene que seguir esa dirección. Por tanto, a partir de aquí ya puedo hacer también, a partir del punto final, una vertical. Y sería el entrante de la puerta hacia aquella fuga. Eso quiere decir que puedo quitar ya esta línea. Y por tanto puedo trazar ya aquí esta otra línea que va hacia esa fuga. Vale. Bueno, se entiende esto, ¿no? Fijaros que por un lado tenemos todas estas líneas que al ser paralelas concurren en la misma fuga. Estas dos que al ser paralelas concurren en esa fuga. Y luego este tejado, fijaros aquí, esta línea y esta son paralelas, estas dos. Esta y esta. Son paralelas, ¿no? Porque el tejado, estas dos líneas tienen que ser paralelas. Entonces van a la misma fuga. Y como tiene igual inclinación que esto, pues a igual distancia quedará la fuga de esa línea. O sea que quedará aquí a igual distancia, necesariamente debe quedar la fuga de esta. Vale. Por tanto, aquí si hago la vertical, ya tengo ahí la posición de esta otra fuga. Voy a llamarle 3, 1, 2. Bueno, entendéis lo de los tejados, sí. Recordad que esto, al estar en el mismo plano, digamos que el horizonte de ese plano es este. Es como si giráis el papel y esto es un pentágono irregular, y entonces el horizonte de todas estas líneas que están en el mismo plano, porque todas las líneas que están en un plano tienen el mismo horizonte, ¿vale? Y fijaros, en esta puerta lleva la fuga hacia allá. Eso quiere decir que si quiero colocar aquí una ventana y que tenga la misma altura, debe estar alineada con la parte esa superior, ¿no? Entonces ya lo marco así, y esto debe fugar también hacia aquí. Bueno, pues ya tenemos entonces ese detalle para la ventana, y con la misma profundidad podría traer por aquí esta línea, y donde corte aquí abajo, lo vamos a hacer así, esto fuga hacia allá, y donde corte aquí, levantar una vertical, con lo cual tendría ahí ya el tamaño exacto. Esto fuga hacia aquel punto y esto fuga hacia esto. De esa manera sé que tiene el mismo grosor el muro que en la puerta, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaros que traje esto por aquí, lo traje también por aquí y corta aquí. Entonces por aquí levanté dos verticales, una por aquí y otra por aquí. No sería una forma de hacerlo, hay muchas, ¿no? Con lo cual ya puedo marcar la parte superior de la ventana. Si, por ejemplo, le hacemos un añadido a la casa, imaginamos, bueno, podría añadirlo aquí, entonces viene por aquí, o sea que es otro prisma que debe ir también hacia este punto de fuga. Marco aquí, tomando la referencia del horizonte, una vertical, por eso es conveniente siempre tener la escuadra y el cartabón. Si no tenemos esas dos reglas, no. Imaginaros que llega hasta aquí, pues debe fugar hacia aquel punto. Entonces ya fugo hacia ese punto. Fijaros que la geometría nos va dando las soluciones de todas las líneas, o sea que si lo hacemos a ojo es mucho más difícil. Hacerlo a ojo es francamente difícil. En cambio, gracias a las leyes de la perspectiva, va saliendo todo muy facilón, ¿no? Entonces esta línea también fugará hacia este punto. Pues ya marcamos aquí este punto. Coger este punto, coger una referencia así, y entonces ya podéis venir más hacia aquí a hacer la línea con la referencia de esa línea y ese punto. Bueno, pues podría venir hasta aquí y ahora hacer otra vertical, ¿no? O sea que estoy entrelazando otro prisma. Tengo aquí otro prisma que también fugará hacia esa fuga con la profundidad que...
Y lo mismo aquí. Bueno, ahora hago otra vertical donde termine el prisma, por ejemplo aquí. Y ya tengo dos prismas entrelazados con sus fugas correspondientes. Luego vamos dándole más importancia a unas líneas que a otras para ir quitando cosas. Por ejemplo, esto son líneas que no existen, ya las podemos ir quitando. Lo mismo, por ejemplo, para esto, para esto, así con todas, ¿no? Todas las líneas de referencia ya no las necesitamos, ¿no? Las podemos dejar muy finas si no las queremos borrar. También esta línea no existe, es el mismo plano. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un arco encima de la puerta, habría que calcular que realmente es la mitad de un cuadrado, ¿no? Entonces, ahora no tenemos método para calcular la mitad de un cuadrado. Sí podemos calcular el punto medio, como hicimos aquí, pero para calcular que esta medida sea la mitad de esto necesitamos más herramientas. Con esto no podemos, ¿no? Ya lo estamos haciendo así. Pero ya poco a poco iremos haciéndolo. Pero una vez que hagamos el cuadrilátero, imaginaos que es esto con el punto medio, pues si esto es la mitad de un cuadrado, pues habrá que hacer una elipse que sale tangente de aquí y entra tangente por aquí. O sea que es en realidad la mitad de una elipse, ¿no? Y atrás habrá que hacer exactamente lo mismo. Otro arco, también tangente, que salga tangente de aquí. De manera que lo hacemos todo como si fuera de cristal, ¿no? Nos muestra ahí. Entonces, eso lo haremos más adelante cuando sepamos cómo calcular las distancias, ¿no? Bueno, vamos a hacer un par de tejados más y ya concluimos. Esto era solo para ver hacia dónde iban las fugas, que era lo que nos interesaba. Hasta aquí no hay dudas, ¿no? Está todo clarísimo. Bueno, pues si por ejemplo colocamos, imaginaros ahora que colocamos un tejado y vamos a hacerlo, voy a colocar por ejemplo un tejado aquí. Aprovechando esta línea, digo, bueno, un tejadito aquí, voy a prolongar esta línea la traigo más por aquí, llega hasta aquí. Y ahora voy a hacer que el tejado venga hasta aquí. Una casa bastante fea, pero bueno. O sea que este es el tejado. Entonces, esta línea que va a venir aquí, este borde del tejado, es paralela a esta. Sí. Entonces, como es paralela, tendrá la misma fuga. Y esta línea pertenece a este plano, que es paralelo a este, y este plano tiene la fuga aquí. Eso quiere decir que la fuga de esta línea va a estar sobre esta vertical. Entonces, una vez que corte aquí, pues también desde ese punto podemos hacer esta otra línea. Al hacer esta otra línea queda el tejado por aquí. Como veis, aquí no es paralela, ¿no? Pero en el espacio sí lo es. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta línea está en este plano y en este, tiene la fuga aquí, entonces tendrá la fuga aquí arriba, no sé si sale. Sí, sale. Bueno, no, parece que sale. Bueno, la tiene aquí arriba, entonces esta necesariamente tendrá hacia el mismo punto de fuga, ¿vale? De hecho, si bajamos aquí una vertical, ponemos la vertical, y hacemos aquí la vertical, pues necesariamente al alinear ese punto con este, pues necesariamente estos dos puntos quedarán alineados también, ¿no? Con este plano. Eso quiere decir que esta línea ya desaparece porque es el mismo plano, ¿vale? Y esta línea está detrás, no se ve. Y esta está. Bueno, se entiende lo del tejado este, ¿no? Se entiende que esa, pues realmente es un plano que tiene inclinación, ¿no? Bueno, aquí ven. O sea que tenemos esta línea, esta que fuga hacia allá. Si yo, por ejemplo, colocar aquí una puerta, tendría que proyectar hasta aquí, coger esta medida igual a partir de aquí. Y bueno, pues esa sería la forma de saber que esta puerta tiene el mismo tamaño que esta de aquí. ¿Cómo?
Fijaros que si lo prolongo hasta aquí, corta aquí a esta línea. Entonces, si lo proyecto hacia aquella fuga, corta aquí. Y sobre esta línea tiene esta altura. Bueno, pues la repito aquí. Por lo tanto, esta puerta sé que tiene el mismo tamaño que aquella de allá. O sea, esta puerta tiene exactamente el mismo tamaño que la otra. Bueno, entendéis el procedimiento, ¿no? O sea, que lo único que hice fue proyectarla aquí y levantarla aquí arriba, ya que esta línea es la misma, y fugarla hacia allá. Ahora sé que esto deberá ir hacia esta fuga, esto deberá ir hacia esta fuga, y luego levantar aquí las verticales. Como está por encima del horizonte, me va a dejar ver aquí también la parte superior, ¿no? Voy a dejarlo así, que está un poco torcida, y ahora ya puedo quitar este trozo. Vale. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir haciendo calculando sus medidas, sus distancias, sus ángulos, ¿no? Sabemos ya ese tejado. Y por último, y ya concluimos, si ahora, por ejemplo, hago un tejado, y lo voy a poner aquí, imaginaros que le aumento este prisma. Esto va hacia aquella fuga, esto va también hacia aquella fuga, esto viene hacia aquí. Entonces tengo aquí este cuadrado al que le aumento, un cuadrado rectángulo, al que le aumento este trozo. Entonces, al levantar aquí una vertical, pues tengo aquí ahora este nuevo tejado. Vale, ¿alguien me sabría decir dónde queda la fuga de esa línea? Lógicamente, si fugo hacia este punto, va hacia esa fuga, y ahora, si uno este punto con este, por ser paralela a esta línea, deben ir al mismo punto de fuga, ¿no? Esta línea y esta van a la misma fuga, ¿no? ¿Dónde está la fuga? Bueno, pues como es un plano paralelo a estos planos tienen la fuga aquí, por lo tanto, esta fuga de esta línea quedará sobre esta vertical, ¿vale? Y la de atrás irá al mismo punto por ser paralela, ¿vale? Con lo cual, ya sabemos que lo único que habría que hacer es prolongar esta línea y vemos que va a caer sobre esta vertical y prolongar esta línea y cae en el mismo punto, ¿vale? Con lo cual, tenemos ahí ya en la perspectiva de este prisma con una cara oblicua en su parte superior, ¿no? Vale. ¿Se entiende lo de las fugas? ¿Sí? Bueno, lo de las fugas es clave porque si no sabemos bien hacia dónde van las fugas, el ejercicio va a fallar, ¿no? Entonces hay que saber bien que es tan sencillo como esto. Cuando tenemos un plano que tiene una fuga aquí, porque estas líneas concurren aquí, todas las líneas que estén en este plano, por ejemplo esta, tendrá la fuga también sobre esa línea, ¿vale? Y lo mismo, este plano y este son paralelos, por tanto esta línea está en ese plano, entonces como estos planos tienen una fuga aquí, son las líneas estas, son horizontes, un horizonte vertical, entonces levantamos. Horizonte viene de horizontal, entonces mejor que horizonte es llamarlo en línea de, por ejemplo, de desvanecimiento, se llama, ¿no? O línea límite, ¿no? O línea de fuga, ¿no? Son los tres sinónimos de línea de horizonte. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos que quitar ahí todas las líneas sobrantes. Podéis recoger ya. Quitaríamos todas las líneas para que nos quede mucho más claro lo que son las líneas de la casa. Sí,